Peligro, comida sin control y en mal estado. Negocios, se facturan 50.000 millones de pesos al año. Descontrol, miles de puestos ilegales en las calles. Enfermedades, Argentina a la cabeza de un flagelo sin fin. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Se le fueron los nervios de ayer? Sí, más tranquilos podemos Muy decir. Muy felicitada la señora, ¿eh? Igualmente, usted también, por favor. Mucha repercusión ayer. Mucha repercusión, gracias. Millones de gracias a todos los amigos, excompañeros, a todos los que nos mimaron. Exactamente, un gran mimo. Nosotros vamos a ir mejorando. Por supuesto. Pero esto se está poniendo muy caliente y hoy se van a dar cuenta de eso en nuestro segundo informe de hoy martes. Fíjense que vamos a hablar de un tema que es un flagelo en todo el mundo, pero con una particularidad. Argentina está a la cabeza de irregularidades y de enfermedades transmitidas por alimentos mal manipulados. Exactamente, Argentina está a la cabeza en todo el mundo. Vamos a estar contándoles qué es lo que comemos cuando decidimos comer en la calle, cómo es que se preparan los alimentos. Vamos a entregarles también a ustedes consejos para que estén atentos, por supuesto, para lo que sucede en casa. Es decir, lo que vemos en casa, presten mucha atención porque aún en nuestras propias casas no tomamos todo en consideración como lo tenemos que considerar. Antes de comenzar, les vamos a dar nuestras redes. El mail zonai@canal9.com.ar, el Twitter @zonaic9 y el Facebook zonaic9. Y con el hashtag ¿qué comemos el día de hoy? Numeral. A tener que exactamente. Numeral. ¿Qué comemos? Cuéntenos ustedes qué es lo que les sucedió en el último tiempo, sobre todo cuando decidían comer en la calle. Pero si te parece, Silvia, vamos a empezar a recorrer justamente los diferentes barrios porteños. Hasta allí llegó Zona de Investigación para mostrarles a ustedes qué es lo que sucede en los puestos callejeros. 10 pesos, mi amor. Yo son 10 pesos nomás. Tenemos que buscar lo barato y ahora que se puede comprar. No se puede comprar con 100 pesos no almorzar. Mira, estoy almorzando con 20 pesos en la calle. A 35 pesos el sándwich de milanesa. ¿Qué precio tienen las empanadas? A 10 pesos. ¿Cuánto está la tortilla? Ahora está 12. ¿12? Ahora tiene más barata que su competencia aquí de unos metros que la tiene a 15. Depende, es oferta. Mezcla de negocios sin control y atractivo turístico. La comida callejera forma parte del paisaje ciudadano y es un refugio para el que busca buenos precios a la hora de alimentarse. Señor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que está preparando nada más? ¿Es una especie de fideos? Bebidas, panchos, hamburguesas, choripán y hasta comidas típicas de otros países son el variado menú que exhiben estos paradores que traspasan el ingenio y van desde un carrito de supermercado hasta un megaquiosco con luces y marquesinas. Aquí hay un caballete, una mesa de madera, un mantel y esta es la forma de alguna manera de llevarse algo a la casa. Fíjense cómo está armado en este caso, es un carrito de supermercado, se ha improvisado una especie de parrilla y lo que se hacen son estas tortillas que se venden a 15 pesos. Conservadoras, jugueras y aquí los tachos donde están los diferentes ingredientes que ella usa para jugo. Los precios varían según la comida y la zona y son la mejor publicidad de estos lugares. Al margen de la legalidad y de las buenas prácticas para manipular alimentos, los vendedores responden en un 70% a otras personas. No son dueños y sus ganancias muchas veces sirven solo para vivir y mantener con lo mínimo a su familia. ¿Ustedes cómo se trabajan para alguien? ¿Usted trabaja por su cuenta? Para mí. Yo no trabajo para la gente. Porque si no trabajo yo, ¿de dónde voy a pagar alquiler? Si no trabajo yo, ¿de dónde voy a pagar alquiler? No, somos de nosotros nomás. ¿Y hay ganancia de esto al final del día? ¿Cuánto promedio es la ganancia? De eso no sé porque de eso se encarga el dueño. No, somos de nosotros nomás. Pero que hay ventas hay. Yo soy madre soltera y entonces tengo que trabajar. ¿Y a casa cuánto se lleva por día promedio de ganancia? No, 400, 300. Contaminación y falta de frío
son comunes en la venta callejera. Los clientes saben qué comen y en qué estado llega esa comida a su boca. ¿Alguna vez que ha comido algo que compra en la calle le ha caído mal? Sí, en ciertas ocasiones sí. Por ahí la comida rápida como los panchos, los choripán, las hamburguesas. Prefiero ir y comprar una casa de comida, ya sea comer en la casa o comprar comida suelta en la misma casa. ¿Alguna vez ha comido en la calle? ¿Suele comer en la calle? No. ¿Por qué? ¿Le da temor? Y sí, porque si no sabe cómo está preparada también no. Ante la duda. Siempre, o sea, uno trata de buscar algún lugar que sepa un poco más la procedencia de la comida. ¿En la calle trabajando suele comer también en la calle algo que vendan por ahí? Sí, de vez en cuando sí. Al mediodía por ahí un sanguchito, ¿viste? ¿Qué sé yo? Acá venden de todo. Por ahí la gente que no está acostumbrado le puede caer mal. Tiene temor a lo mejor de que tenga esto, lo otro. Pero uno no, qué sé yo, más o menos conocemos. ¿Cómo se llevan aquí con los controles, con la policía? ¿Los deja estar en la vía pública? No. La verdad que no. ¿Cómo se llevan con los controles, con la convivencia con los locales? Sí, nos bota todo. Nos bota todo. Y tenemos que hablar otra vez de comida en mal estado alrededor de la cancha de River. Vean estas imágenes. Un puesto con parrilla para vender hamburguesas y chorizos. El color de los chorizos. Es impresionante. Todo esto, miren, estas hamburguesas están todas precocidas. Sabrosa y peligrosa por igual. La comida callejera es una tentación de riesgo para nuestra salud. Siempre quedamos en el medio de la legalidad y el necesito darle de comer a mis hijos. ¿Por qué se produce esto en nuestra vida, en nuestra Argentina? Argentina está a la cabeza de las enfermedades transmitidas por la mala manipulación de los alimentos. Y esto es muy, pero muy grave, porque las cifras que vamos a ir viendo son realmente alarmantes. Vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo. Los informes internacionales hablan de 2.500 personas por día en el mundo comen en la calle. Pero lo que necesitamos saber de verdad es cuál es la procedencia de esa comida, cómo se manipuló, cómo es la persona que está utilizando o manipulando esa comida. ¿Se lavó las manos? ¿No se lavó las manos? ¿De dónde venían los chorizos? ¿De dónde venía la carne, los quesos? Es infinita la cantidad de enfermedades que se pueden transmitir. Un negocio que mueve muchísima plata, que sabemos mueve una enorme cantidad de dinero. Vamos a repasar con ustedes, porque lo escuchamos recién, ¿no? Diego y Pablo, nuestros compañeros, remarcaban que el 70% de los puestos trabaja para otra persona. Una persona gasta promedio por día 90 pesos con 25 para comer en la calle. Si uno calcula sobre todo lo que es el almuerzo y la cena, ¿no? Un puesto factura promedio por día 2.000 pesos por día. Escuchamos a una señora que nos explicaba que ella ganaba 400 pesos. Factura que me imagino debe estar en negro. Exactamente. En el 2015 facturaron 50.000 millones de pesos solo en el país. Esta es la cantidad de dinero que mueven justamente los puestos de la calle, ¿no? Los puestos. A ver, lo que yo escuchaba y veía a la gente recién, ¿no? Nosotros no podemos estar en contra de los puesteros obviamente, que tienen que darles de comer a sus hijos y demás. Pero la realidad es que uno como cliente, podemos decirle entre comillas como cliente. Les aviso que la señora Mendoza es una gran clienta de comer en la calle. Claro, pero lo que pasa es que uno trata de solucionar el problema. ¿Por qué? Porque uno está en la calle, estoy al paso, tengo el tiempo contado, no tengo tiempo para caminar, muchísimo menos de prepararme algo temprano en casa. Entonces la realidad es que soluciona el problema. Además, gastar menos, cuidar el bolsillo. Exacto. Y uno se olvida de pensar en su salud. Y en realidad es lo primero en lo que hay que pensar. Y porque justamente fuimos hasta un puesto de estos que veíamos recién en pantalla, en este caso con una licenciada en química. Ella misma nos explica qué es lo que hay que evitar y qué no. Pero miren, ustedes presten atención a este próximo informe. ¿Es una bondiola? Dale. ¿Cuáles serían las cuestiones básicas a tener en cuenta, ¿no? En este caso?
Las exigencias que tiene el gobierno de la ciudad en este caso respecto a los puestos callejeros son semejantes a los de un establecimiento que tiene mayor comodidad. Desde la capacitación, que es básica, de los que trabajan manipulando los alimentos, la habilitación del puesto, la higiene de los utensilios, por lo cual es importante que disponga de agua para eso, la higiene de manos. Sobre todo recordemos que para los más chiquitos, todo lo que es carne, lo que es chorizo, hamburguesa, carnes crudas, tienen que estar bien cocidas para prevenir síndrome urémico hemolítico, que es un tema muy serio en nuestro país. Doctora, lo que quisiera es hacer una recorrida con usted, por lo menos que nos acompañe a algún puesto, porque todo esto que usted dice, ¿se cumple? ¿Le gustaría? Tori. Era un puesto muy sencillo, el muchacho explicó que estaba esperando la habilitación y ojalá le salga pronto, tiene conciencia en la importancia de eso y eso es esencial. No tenía acceso a luz ni agua y en cuanto a las heladeritas, que está muy bien que las lleve y tiene el concepto de la cadena de frío, si estaba la carne cruda por un lado y por ejemplo los vegetales ya limpios, por el otro está muy bien. Cuando uno cocina, el calor no mata todo. No, el fuego no mata todo. No mata todo. Lo quiero bien quemadito, si estoy tranquilo, ¿no? Lo quemadito tampoco está bueno, porque se forman otras cosas, con lo cual hay que tener cuidado. El tibio hay que evitarlo, o caliente o frío. Por eso lo ideal es que lo pongan en el momento a la parrilla y lo comemos en el momento. Gracias. Manos, 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 falta de guantes, el mismo cuchillo con el que se cortan los vegetales, se corta la carne, síndrome urémico hemolítico. Vamos a ir ahí dentro de instantes nada más, pero vamos ahora a datos muy importantes también de la Organización Mundial de la Salud. Al año en el mundo mueren 420.000 personas por comer en la calle, a causa de enfermedades transmitidas por alimentos insalubres, ya sea porque están en mal estado, porque fueron preparados con agua contaminadas o por falta de higiene. Y aquí el número más alarmante de todo. El 30% de esas muertes corresponden a chiquitos por debajo de los 5 años. Lo decías vos, Silvia, el síndrome urémico hemolítico es justamente un importante flagelo para nuestro país. Presten atención ustedes a estos números. ¿Por qué? Porque del 100% de los casos que se dan en el mundo, el 51% se da en nuestro país. El resto, el 49%, se da en el resto del mundo. Reitero, el 51% de los casos de síndrome urémico hemolítico se da solamente en la Argentina. Son entre 400 y 500 los casos que se informan al año concretamente en nuestro país. ¿Por qué digo se informan? Porque aquellos que son tratados en institutos privados, en sanatorios privados, no llegan a darse por informados. Un flagelo que está justamente y de manera importante en nuestro país. ¿Por qué se da esto concretamente? Por el consumo de carne. Silvia, sabemos es la Escherichia coli, esta bacteria que está en el alimento y que transmite el síndrome urémico hemolítico. Está en los alimentos mal cocinados, por eso es tan importante la buena cocción de los alimentos. Pero les doy este dato para que tengan idea de lo que tiene que ver cómo deben manipularse los alimentos, las cosas que vamos a ingerir, lo que le vamos a dar a nuestros seres queridos, como siempre estoy apuntando. En un quirófano, por ejemplo, los cirujanos, todas las personas que trabajan en un quirófano, permanentemente tienen estudios hechos, análisis hechos de las bacterias que pueden tener en su nariz, en sus oídos, debajo de las uñas, en la boca. Ese es el tipo de higiene que se cuida dentro de un quirófano. Entonces, obviamente, no estamos hablando que tenemos que ir a un quirófano y tener ese tipo de higiene, pero estamos hablando de tener condiciones mínimas de higiene cuando estamos tocando los alimentos que le vamos a dar a otros y que también vamos a ingerir nosotros. Vamos a hablar ahora específicamente de todos estos problemas con el doctor Eduardo Segal, profesor de la UBA, gastroenterólogo, y por favor presten muy bien sus frases. El riesgo
es el estado de la comida. Uno no tiene ningún tipo de control cuando come en la calle y no sabemos si hay algún control sobre quién nos da la comida en la calle para que nosotros no tengamos ningún problema. Yo no sé si Buenos Aires tiene la cantidad, Buenos Aires o cualquier otro lugar en nuestro país, si tiene la cantidad de inspectores que hace falta de bromatología para poder revisar esto. Lo dudo. Acá no veo a nadie ponerse guantes para servir la comida. Porque la contaminación de los alimentos habitualmente se llama oral fecal. A veces son gastroenterocolitis, a veces son enterocolitis nada más, depende. A veces el bicho que se traga a la gente, si es la bacteria o el virus, no alcanza a colonizar o a irritar mucho el estómago, pasa de largo y solo irrita el intestino, entonces no tienen vómitos. Lo que sería más grave de estos cuadros, la deshidratación, porque los chicos y los viejos son los dos extremos de mucho cuidado que puede ser mortal. Si el sodio, por ejemplo, baja mucho, van a empezar con problemas cerebrales, bajan los minerales. Es un desastre para el organismo. Es un desastre para el organismo. ¿Qué hacemos nosotros cuando consumimos latas? Usted agarra la lata, la abre así y se la toma. Esa lata estuvo en un depósito donde por ahí pasaron ratas, cucarachas por encima y nosotros la abrimos y nos la tomamos. No, lo que habría que hacer es lavarla con agua y jabón, desinfectarla y después tomar. Yo le digo la Escherichia, que es la que trae el síndrome urémico hemolítico, ese famoso que se hizo tanto lío en las hamburguesas. Esa, es decir, se la puede transmitir cualquiera. Tiene que cocinarse a más de 70 grados la carne para matar la Escherichia. Los puestos de la calle habitualmente no cumplen con las medidas de higiene. Es decir, no tienen dónde. No veo que tengan heladera, no veo que tengan lugar de agua corriente para lavar. Es decir, lavan con algo de un tacho o algo que tienen dentro del carrito. Entonces eso no puede ser nunca higiénico. Yo no como nada en la calle. Y obviamente dijo, yo no como nada en la calle. Estaba mirando el balde ese en el que estaba limpiando sus utensilios. Y ese balde probablemente haya tenido pintura dentro, querosena dentro, algún agroquímico. Nada de eso se va de ese balde si lo limpian, si lo lavan, aunque lo laven con lo que sea. Entonces todo eso también es parte del lugar donde están lavando y parte de lo que vamos a ingerir. Exactamente. Yo tengo, en mi caso, tengo dos chiquitas, una de 6 y una de 2 años. Vos has tenido los tuyos también muy chiquitos. Exacto. Y uno presta especial atención a las cosas. Yo escuchaba recién al médico, la carne debe estar cocinada a 70 más de grados. 70 grados. A más de 70 grados. No se puede, lo escuchamos antes a la bromatóloga, mezclar los utensilios de aquellas cosas que se utilizaron para lo crudo, no se puede usar con lo cocido. Hay que también cambiar las tablas donde uno corta vegetales. Nunca hay que usar la misma tabla o el mismo plato donde cortó comida cruda, ya sea pollo, pescado o carne, y donde va a cortar vegetales o frutas. Jamás se utiliza ni el mismo utensilio ni la misma tabla. Claro, pero todo esto lo vemos en los puestos callejeros. Cuando uno cree que el problema se está resolviendo porque cuida el bolsillo, porque es algo más rápido y demás, lo barato termina saliendo carísimo. Fíjate vos cuán grave es el tema. Esto lo tenés en la calle. En la calle que no hay agua corriente, como decía el médico, no hay heladeras. Si es en el verano, nada puede estar más de 4 horas fuera de la heladera. ¿Cuántas horas está toda la comida afuera? Por ejemplo, no sé si vos fuiste a Rosario. Sí. Viste que está en la costanera, o estaban, ya hace rato que no voy, están todos los pescados colgados. Exactamente. Eso es en el verano, llevan tiempo ahí colgados. Y en realidad hay que mantener la cadena de frío. Es sumamente importante. Los congelados, por ejemplo. Si descongeló algo, no lo vuelva a congelar. Claro. O sea, el síndrome urémico hemolítico, creo, si mal no recuerdo, con los chiquitos de, uno de los chiquitos de Nancy Pasos y Diego Castrilli, tuvo que ver con un helado que había sido, lo habían descongelado y que no estaba en tan buen estado. Exactamente. El otro, me estoy acordando de un caso de ahora, hace muy poquito, que fue muy famoso, y creo que eso está tan bueno, lo que significa a veces el valor de un WhatsApp. Estaba una familia en República Dominicana, llegaron con su chiquita, empezó con una diarrea tremenda, la llevaron al hospital. En el hospital no sabían por qué era. Le escribieron a su pediatra y dijo, es síndrome urémico hemolítico. Y la chiquita se salvó gracias a eso, porque el síndrome tiene un protocolo con el que hay que cumplir. No, y la importancia de agarrarlo a tiempo. Exacto, por de eso llegar vos cumplís y con un consultar, protocolo. porque uno cree que es tan normal a veces este tipo de cuadros en los chiquitos. Bueno, comió un caramelo mal, es el frío. Sí. Hay diferentes causas en las que uno... Pero la importancia también de llamar al médico. Yo escuchaba recién al doctor Segal enumerar uno a uno los síntomas. La verdad que uno, en la
rutina diaria no presta tanta atención. No, La realidad es por que eso te digo, nos pasa hasta en nuestras propias casas. Pero todos los días. A ver, lo mencionabas vos, el chiquito de Nancy Pasos, que se lo agarró por un helado. Y estuvo, yo me acuerdo, porque yo trabajaba con Nancy en ese momento, estuvo entre 3 y 4 días sin saber qué era. Exacto. Ahora hay mucha más conciencia sobre lo que significa el síndrome urémico hemolítico. Pero vos lo dijiste, el 51% de los casos del mundo ocurren en la Argentina. ¿Y qué es lo que estamos viendo ayer, hoy? Un montón de cosas que se podrían prevenir, nada más que haciendo los controles que hay que hacer. Exactamente. Cuéntenos ustedes qué es lo que pasa en sus cocinas. A ver, hashtag ¿qué comemos? Numeral ¿qué comemos? Cuéntenos ustedes qué es a través de Twitter, a través de Facebook, por supuesto también a través de todas las redes sociales concretamente. Cuéntenos qué es lo que hacen ustedes en la cocina. Si eligen o no comer en la calle, ¿qué recomendaciones también dar? Porque la realidad es que todos lo leemos, lo entendimos el día de ayer, hubo mucha repercusión también en las redes sociales. Y obviamente la denuncia, denuncien cuando vean cosas que no están mal, que desde aquí vamos a tomar el caso y vamos a tratar de por lo menos ponerlo en pantalla para que alguien tome recaudos en el tema. Y lo estaba hablando recién el médico, el doctor Segal, y nosotros vamos a ir ahora con la CEO, como la llamo yo, que me encanta, amo las cámaras ocultas. Toda mi vida quise ser un mosquito y saber qué era lo que pasaba en todas partes, así que esa cámara oculta nos da la posibilidad de ver cosas que de otra manera no veríamos, de ser casi invisibles. Y nos vamos a ir ahora a lo que es un puesto callejero aquí, muy cerca, en Buenos Aires. Es muy importante que ustedes sepan que lo que estamos haciendo acá no es tratar de ir contra el vendedor ambulante, sino tratar de ir contra las formas en que se están haciendo las cosas y que significan después enfermedades o hasta muerte para las personas. Exactamente, porque Zona de Investigación llegó, como decía Silvia, a través de una cámara oculta. Estuvimos en el armado, en lo que nosotros, para cada uno de nosotros en nuestras casas, sería la cocina de donde vamos a comer después. ¿Qué es concretamente lo que comemos? ¿Cómo lo preparan? Presten atención ustedes a esta cámara oculta. El día comienza muy temprano para un puesto de comida callejera en Palermo. Dos jóvenes se ubican junto a la vereda para dar inicio a su actividad. Mientras uno busca el carbón, que esconden en un arbusto, el otro camina hacia la esquina para traer un contenedor de basura que hace las veces de depósito. En él guardan todo, incluso los utensilios que usan para cocinar. Mientras llega el pan que apoyan sobre el piso, el fuego no enciende por el viento. Entonces, buscan alcohol de quemar escondido en un árbol para ayudar con el encendido. Luego de una hora bajan de una camioneta, un freezer en desuso que usan como contenedor, donde asoma una bolsa de residuo negra. No se ve su contenido por ahora. Después de una hora y en mejor posición lo descubrimos. La bolsa contiene los chorizos. Parece algo cotidiano. El presunto dueño del puesto se pone a cortar tomates con un cuchillo de mango negro, un dato menor, hasta que descubrimos que luego de algunas indicaciones comienza a limpiar sus uñas con el mismo cuchillo. La hora avanza y llega un proveedor con las hamburguesas. Ya a mediodía, los primeros clientes se acercan a comprar. Hora de ver de cerca cómo manipulan los alimentos. Me morí. No, impresionante. ¿Ustedes lo vieron? Si no lo vieron, se lo vamos a mostrar enseguida. Enseguida, porque es tremendo. El mismo cuchillo con el que estaban manipulando la comida, ahí lo ven, está cortando los tomates. ¿Lo ven? Acá va. Me limpio las uñas con el mismo cuchillo. No, y ni que hablar de la manipulación de los alimentos, porque este joven que cortaba justamente en esto, como vemos ahora, que cortaba los chorizos, que estaba manipulando los chorizos, también corta después con el mismo utensilio las verduras. Las verduras, lo que decíamos recién, son condiciones mínimas que hay que cumplir, mínimas. No, a ver, lo que hay que tener en cuenta, yo insisto con esto, nosotros no estamos en contra, o por lo menos no vamos a denunciar a aquellas personas que trabajan diariamente, pero sí hay que señalar que no hay siquiera una heladera.
ni una zona heladera. No hay un lugar donde no es normal, apoyar tenés la un puesto comida. callejero, no es normal que tengas una heladera al lado, ¿no? No, bueno, pero en algún punto hubo, yo me acuerdo en su momento, desde el gobierno de la ciudad, tratar de regular este tipo de puestos y que cuenten en algún punto con algunos puntos mínimos y necesarios. A un buen punto. El doctor Segal también decía, no hay suficientes inspectores. No se está inspeccionando todos esos lugares que son como centros de salud, llamémoslo así. Porque de verdad nos divierte pasar por la calle, entrar a comer un choripán. Siempre decimos, es el choripán más rico del mundo, el del puestito de la calle o el patty más rico del mundo. Pero realmente, cuidémonos un poquito más. Cuidémonos un poco más. Pero no lo vimos todo, ¿no? Exactamente. Hay una segunda parte de esta cámara oculta. Porque ahora es el turno de uno de los integrantes justamente de la producción de Zona I que llega hasta el puesto callejero y compra algo para comer. Presten atención ustedes a qué es lo que pasa. Amigo, ¿te pido un chori? Chori. ¿Cuánto está el chori? 30. 30. Buenísimo. Gracias. Al acercarme a la mesa me encuentro con el huevo a la plancha y el queso que llevan horas al aire libre. Con el mismo tenedor, el parrillero acomoda lo cocido y lo crudo. Mientras espero mi choripán, me acerco a los aderezos y acompañamientos que llevan más de 3 horas bajo los árboles y las palomas que pasan cerca. Salsa criolla, chimichurri y el tomate picado son los elegidos por el público. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Color rojizo. En este caso es el choripán simple. Sin ningún tipo de aderezo. Pero que estaban exhibidos ahí al aire libre y sin ningún tipo de conservación. Qué rico, qué tentador, qué bueno, qué fantástico. Cuidado con la salud. Exactamente, yo creo que no se animó Diego a comer esto después. Vamos a ser honestos. Bueno, estábamos hablando, vamos a ir ahora a algo que a mí me gusta mucho porque creo que los medios tienen que tener responsabilidad y vamos a ir a un pedido de solidaridad. Tiene que ver con la necesidad de dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Norma González. DNI 93 111 028. Tienen que presentarse en Avenida Córdoba 6429 entre Olleros y Maure. Les reitero, dadores de todo grupo y factor es para Norma González, cuyo DNI es 93 111 028. Tienen que presentarse en Avenida Córdoba 6429, es decir, entre Olleros y Maure. Por favor, recuerden, cualquiera de nosotros puede ser esa persona por la que estamos pidiendo sangre. Hashtag ¿qué comemos? Ese es el numeral que utilizamos el día de hoy. Recuerden a través del mail zonai@canal9.com.ar, a través de Twitter @zonaic9 y a través de Facebook zonaic9. Cuéntenos ustedes qué es lo que sucede cuando comen en la calle. Pero mañana otro tema. Mañana otro tema. Vivir al límite, viajar al límite de la seguridad. ¿Por qué? Y porque, mírenlo, mírenlo. Remises truchos. Remises truchos. ¿Por qué la gente tiene que viajar de esta manera? Con semejante peligro. Bueno, nos vamos a ocupar de eso. Nos vamos hasta mañana. Mil gracias por habernos acompañado. Dios mediante. Hasta luego.